Y lo que hemos aprendido en años recientes es que en esta captación de antígenos por las células presentadoras de antígenos, por las células dendríticas, y en su sinapsis, en su información a los linfocitos naïf, se produce un condicionamiento en el que el linfocito naïf puede proliferar clonalmente, una expansión clonal como TH1 o TH17, que son linfocitos muy proinflamatorios porque segregan citoquinas inflamatorias, son muy eficaces para rechazar un patógeno, pero a la vez generan inflamación y destruyen el propio tejido. O linfocitos TH2, que también son muy eficaces en respuesta para inducir respuestas humorales, pero a la vez también ponen en marcha elementos inflamatorios y que pueden causar enfermedad. Estas respuestas TH1, TH17, TH2 son respuestas muy convenientes para eliminar patógenos, pero a la vez llevan un daño para el propio individuo. Pero fíjense ustedes, hay otra serie de linfocitos que son los linfocitos T reguladores que también proliferan en respuesta a la información que proporciona la célula presentadora de antígenos, y estos linfocitos son capaces de tolerar, son los que segregan interleuquina 10 y Transforming Growth Factor beta. Estos citoquinas son tolerogénicas y hacen que el tejido no se inflame. Esto es muy, muy importante porque el intestino es donde reconocemos todos estos antígenos que no están en patógenos, que no están enemigos, y aprendemos a tolerarlos. Si no los toleráramos, fíjense, nuestros ojos, toda la superficie de la piel, toda la comida que comemos tiene un carácter antigénico y estaríamos permanentemente inflamados, no podríamos sobrevivir. De todo ello quiero comentarles que los investigadores sobre la microbiota pensamos que hay una disfunción de la microbiota que puede explicarnos el origen de algunas enfermedades. En algunos casos es evidente, las diarreas infecciosas, que es cuando se introduce un patógeno en el ecosistema microbiano intestinal. En otros casos también es claro la diarrea por antibióticos cuando se alteran los equilibrios entre las distintas comunidades y pueden proliferar patógenos que son indígenas de nuestra microbiota, como el Clostridium difficile. Luego también hay disfunciones de la microbiota caracterizadas por translocación bacteriana, como puede ocurrir en la cirrosis o en las complicaciones sépticas cuando hay fallo orgánico multisistémico o en infecciones como la diverticulitis o la apendicitis. Estas bacterias pueden ser causa de infección. Y luego hay áreas donde tenemos todavía muchos menos datos. Una de ellas es el área de los trastornos funcionales del tubo digestivo, el estreñimiento. Ya hemos visto que los ratones germ-free están muy estreñidos. Necesitamos bacterias para que se desarrolle propiamente el plexo mientérico y la motilidad intestinal. La distensión por gases. Las bacterias que viven en el intestino fermentan los residuos y generan gases, pero también hay bacterias que consumen esos gases. Tenemos bacterias que generan gases y bacterias que consumen gases. Estos equilibrios probablemente son muy importantes para entender la distensión abdominal. Por tanto, por ejemplo, en el intestino irritable, donde estos trastornos, estos síntomas se asocian a cambios en el ritmo defecatorio. Las heces, como ustedes saben, son cientos de gramos de bacterias con restos de fibras. Seguramente el comportamiento de estas bacterias o las funciones de clorina influyen mucho en estos síntomas. También la obesidad. Ya hemos comentado cómo los ratones germ-free no extraen con suficiente avidez energía de la comida y en cambio cuando estamos bien colonizados tenemos bacterias que son capaces de extraer mucha energía y cuando tenemos una buena alimentación podrían producir obesidad. Y lo mismo se ha visto con algunos aspectos del síndrome metabólico, como la esteatopatitis no alcohólica, y lo mismo se ha visto con la diabetes de tipo 2, y les pondremos algunos ejemplos después.
Ya también se ha hablado de que la microbiota es muy importante para la tolerancia, para que se desarrollen las vías de tolerancia en el intestino, y entonces esto puede ser importante para que entendamos las alergias, el incremento de enfermedad celíaca en nuestro medio, el incremento de enfermedades inflamatorias intestinales en épocas modernas, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son plagas del mundo moderno, incluso a lo mejor otros fenómenos autoinmunes a distancia. El cáncer de colon, se piensa que hay productos genotóxicos que están en el inicio de la transformación de las células epiteliales que pasen a formar adenomas o luego adenocarcinomas, y quizá también trastornos de conducta que podrían explicarse si entendemos mejor lo que es la flora intestinal. Por desgracia, estamos todavía muy lejos de entender porque la mayoría de las bacterias que viven con nosotros no son cultivables. Además, tenemos virus y levaduras, como veremos, y no hemos sabido reconocerlas utilizando los métodos tradicionales de cultivo en placas de Petri, en discos de Petri. Por suerte, en la última década se han desarrollado métodos moleculares para el estudio de la microbiota intestinal. Estos métodos moleculares se basan en extraer de una muestra concreta, en una muestra de heces o de una muestra de orina o de una biopsia o de una muestra de agua de un lago, extraer el DNA por sistemas bioquímicos. Entonces, cuando se extrae este DNA, se puede secuenciar las bases que hay en estos genes y podemos entender la secuencia de bases en el gen, y cuando tienes una secuencia puedes saber qué proteína está codificada por ese gen y por tanto puedes también saber una función. Por este sistema y generando bases de datos donde hay muchos genes secuenciados es como estamos aprendiendo a entender qué bacterias tenemos dentro y qué hacen estas bacterias. Hay un gen que se llama el 16S-rDNA, que está aquí en medio, en las cápsulas amarillas. Este gen es un gen que está presente en todas las bacterias, pues un gen ribosomal. Todas las bacterias tienen ribosomas, todas las bacterias tienen este gen. Y como es un gen muy conservado en todas las especies y sirve para discriminar, sirve para aprender sobre la taxonomía de esas bacterias. Teniendo la secuencia de este gen, puedo saber si esta bacteria es un bacteroides o si esta bacteria es un lactobacilo o es una Escherichia coli. Es decir, el estudio del gen 16S nos ayuda a saber la diversidad que hay en una muestra para saber la comunidad de bacterias que hay en una muestra. En cambio, cuando se secuencian todos los genes presentes en la muestra, no solamente sabemos diversidad, sino también sabemos toda la capacidad que tiene, la capacidad bioquímica que tiene esa comunidad. Tenemos todos los recursos genéticos que puede tener esa comunidad. Es un trabajo mucho más complejo, pero ya les presentaré algunos ejemplos. Entonces, podemos entender cuáles son las redes metabólicas que está cubriendo toda esa comunidad. Aquí viene un ejemplo de un estudio que se hizo secuenciando el gen 16S-rRNA y se publicó hace unos años. El estudio consistió en obtener muestras de saliva, de vagina y de la piel de madres que ingresaban en un hospital para dar luz a su bebé, a su hijo o hija. Y ven ustedes que cuando se obtiene una muestra y se analiza el gen 16S-rRNA, tienes toda una serie de secuencias y sabes cuántas bacterias distintas hay y el nombre de esas bacterias y cuántas copias hay de cada bacteria, la abundancia de cada bacteria. Pero puede ser que una persona tenga unas bacterias y otra persona tenga otras bacterias completamente distintas. Por tanto, los sistemas de análisis son más complejos. Y entonces se han desarrollado unos sistemas que se llaman basados en los índices de similaridad. Las comunidades que tienen bacterias iguales o muy parecidas genéticamente y en abundancia parecida son más similares. Se calcula el índice de similaridad y se puede. Entonces, figura demuestra todas las comunidades
en un gráfico que pone los componentes principales, que separa las muestras según el índice de similaridad. Las muestras que son más parecidas están juntas. Entonces, por ejemplo, todos los puntos verdes son todas las muestras de saliva de la madre, lo cual indica que la estructura de la comunidad microbiana en la saliva era parecida entre todas las mujeres. En cambio, en color rojo vemos las muestras de la vagina de la madre, que se separan, son distintas que las comunidades de la saliva, y en color azul oscuro las comunidades de la piel. Y ahora vamos a ver el color rosa o rojo claro y el color azul claro, azul más clarito. Esto es las primeras heces producidas por el bebé después del nacimiento, y distinguimos en color rosa de aquellos niños o aquellos bebés que nacieron por parto natural, por vía vaginal, o en color azul clarito aquellos que nacieron por cesárea. Muy curioso, los bebés que nacieron por parto natural, por vía vaginal, se agrupan muy cerca de las muestras de las vaginas de la madre. Es decir, que en estos niños se ha colonizado fundamentalmente con lo que han absorbido de bacterias de la vagina de la madre. En cambio, los niños que han nacido por cesárea, en sus heces, en estos primeros días, salen comunidades bacterianas que se asemejan mucho a las comunidades de la piel. Es decir, el primer inóculo ha sido distinto según se haya nacido por parto natural, por vía vaginal o por cesárea. Esto es un experimento muy interesante y es un ejemplo de cómo podemos utilizar el estudio del 16S para ver semejanzas entre comunidades bacterianas. Y ahora les presento un ejemplo del estudio MetaHit. En el estudio MetaHit no se secuenció solamente el gen 16S, sino que se secuenciaron todos los genes presentes en muestras de heces de individuos europeos. Se estudiaron 400 individuos europeos, españoles y daneses sobre todo, y de sus heces se secuenció todo el material genético que había. Y entonces, cuando se tenían identificados estos genes, se iba a los bancos de datos de genes para intentar identificar estos genes. Y se vio que la mayoría de los genes son de tipo bacteria, pertenecen al reino de la bacteria, son distintos genes que tienen bacterias. En cambio, hay otros genes, la escala es logarítmica, en mucho mayor número, que son propios de las arqueas. Hay genes propios de las levaduras, de los hongos. Hay genes propios de los protistas, los protozoos. Y hay genes propios de los virus. O pueden ser virus o pueden ser fagos bacterianos. Casi es un 1%. Más o menos un 1% de los genes que tenemos dentro de nuestro intestino pertenecen a virus. Pero lo más sorprendente es que en este catálogo, es un catálogo de 4 millones de genes distintos, hay 1 millón de genes que no podemos identificar ni siquiera a un nivel tan lejano como decir si son genes virales o si son genes bacterianos o son genes de levaduras. Es decir, que estos son datos del año 2010, pero todavía hay una gran cantidad de genes desconocidos en el mundo microbiano y por tanto hay muchas funciones de la microbiota intestinal que todavía estamos muy lejos de poder conocerlas e interpretarlas. Y en este estudio de MetaHit comprobamos que cada individuo humano en su intestino aloja unos 600.000 genes. Nosotros tenemos en nuestras células eucariotas, las células que hemos heredado de nuestros padres, unos 25.000, 27.000 genes codificadores de proteínas, y nosotros tenemos en el intestino, fundamentalmente en el colon, unos 600.000 genes microbianos que probablemente trabajan en muy buena parte para nosotros. Es también muy interesante que de estos 600.000 genes, como media, 300.000 genes son comunes y los tiene casi todos los individuos. En cambio, luego hay un catálogo de genes que son más raros, es decir, que tenemos una parte común de 300.000 genes y una parte variable de otros 300.000 genes. Y conociendo estos genes microbianos, también podemos ir a los bancos de datos y ver en qué bacterias encajan, en qué géneros bacterianos encajan. Nos pueden hablar de cuál es la composición global de la microbiota intestinal humana. Y por este sistema, aquí les muestro los géneros más abundantes y ahora, agrandando un poquito, quiero señalarles que los bacteroides es el género más abundante, que hay individuos que son más del 20% de las bacterias que hay en su intestino son del género bacteroides. Lo segundo es el Faecalibacterium. El Faecalibacterium también es un porcentaje alto, puede estar entre el
3 y el 14%, el Faecalibacterium, y era una bacteria desconocida hace 10 años. Las bifidobacterias también son muy frecuentes, son más frecuentes en los jóvenes, pero también están presentes en los adultos en un porcentaje alto, pues alrededor del 4, 5, 6% de las bacterias que tenemos en el intestino son bacteroides. También la familia de las lacnoxpiráceas, que son productoras de butirato, la roseburia, también productoras de butirato, la blautia, en cantidad variable. La blautia es una bacteria muy interesante porque es una bacteria consumidora de oxígeno, capta hidrógeno y utiliza hidrógeno en sus redes metabólicas. Y este también es un estudio que forma parte del proyecto MetaHit, en el que se hizo también un análisis de componentes principales, es decir, agrupar a las muestras según su índice de similaridad, según su semejanza, dentro de un campo, dentro de una gráfica. Y entonces ustedes pueden ver que con muestras de 33 individuos de distintos países, aquí se utilizaron muestras de norteamericanos, de japoneses, de italianos, de españoles y de daneses, se ve que la agrupación es como en 3 clústeres que se llamaron. Estos 3 clústeres son individuos que tienen semejanza en la estructura global de su microbiota intestinal. Y si se fijan bien ustedes, donde pone JP, quiere decir que era un individuo de Japón, y hay JP en la zona del clúster que llamamos bacteroides, y hay JP en el clúster que llamamos ruminococos, y hay JP en los 3 clústeres. En los 3 clústeres hay españoles, en los 3 clústeres hay americanos, en los 3 clústeres hay italianos. Luego se hizo el mismo estudio con 85 individuos, todos ellos de Dinamarca, de un mismo país. Y también vuelven a aparecer estos 3 clústeres. El clúster de ruminococos, el clúster de Prebotella, el clúster de bacteroides. Y luego se hizo el mismo estudio con 154 individuos norteamericanos y también vuelven a aparecer estos 3 clústeres. Con esto se sacó la idea de que hay una estructura global o una estructura general que se repite en los distintos individuos y que no está relacionada ni con los continentes ni probablemente con aspectos de raza, porque individuos japoneses tienen también las 3 estructuras. Y es muy interesante ver que en estas 3 estructuras, la que llamamos el enterotipo bacteroides, porque predominan los bacteroides, o el enterotipo tipo 2, que es el Prebotella, que predomina el género Prebotella, o el enterotipo tipo 3, que es el ruminococos, porque predomina el ruminococos. Estos son 3 esquemas o 3 conformaciones de la flora intestinal con correlaciones positivas entre bacterias y entre los distintos géneros que lo pueblan. Ya saben ustedes que, como he dicho al principio, las bacterias necesitan formar redes y algunas bacterias compiten entre ellas, en cambio otras bacterias se ayudan entre ellas. Una pregunta que nos planteamos muchas veces es ¿cuántas especies bacterianas distintas tenemos en el intestino humano, en la microbiota intestinal humana? Y si vamos a revisiones, a veces encontramos contradicciones. Encontramos una revisión que habla de cientos de especies distintas y otras revisiones hablan de miles de especies distintas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues es un poco lo mismo que ocurre cuando miramos la esfera celestial de noche, que podemos ver muchas estrellas o muchísimas estrellas, depende del instrumento que utilicemos, de la potencia del telescopio. Y en este caso se trata de la potencia del instrumento que utilizamos para secuenciar. Aquí les muestro un ejemplo. En la escala vertical muestra el número de OTUs, Operating Taxonomic Units. Se refiere al número de especies distintas. Es un modo de identificar las especies según la secuencia del gen 16S del que hablábamos antes. Entonces, cada secuencia que tenga un 97% de identidad se identifica dentro de la misma especie y si no, es otra especie distinta. Por tanto, la columna vertical o el eje vertical nos dice el número de secuencias distintas, el número de especies distintas. En cambio, el eje horizontal te dice cuántas secuencias se han obtenido de cada muestra. A la hora de analizar, ¿cuándo has parado de analizar? ¿Hasta qué profundidad has ido secuenciando? Fíjense, la mayoría de los estudios utilizan secuenciadores que solamente secuencian 50.000, 40.000, 20.000 secuencias por muestra. En cambio, aquí les muestro un estudio en el que
secuenciaron con muchísima más profundidad, casi 2 millones de secuencias. A cada muestra obtuvieron 2 millones de secuencias distintas. Por tanto, con este sistema no solamente pillan las especies que son muy abundantes, sino también aquellas especies que están en cantidad de trazos, en cantidades muy pequeñas. Muy bien, pues por este sistema se pudo ver que las poblaciones de Malawi, que está en África, o las poblaciones de indios de Venezuela, tienen mucha más diversidad de especies que la población norteamericana de Estados Unidos. Esta diferencia no se ve en la edad infantil, en los bebés de menos de 6 meses, sino se ve sobre todo en los adultos. Y en este trabajo, que es muy interesante, se apunta la idea de que probablemente las dietas con riqueza en diversas fibras vegetales es lo que genera esta diversidad bacteriana en los habitantes de estas poblaciones africanas o del Amazonas de Venezuela. ¿Y qué relevancia tiene la diversidad? Un estudio muy reciente del proyecto MetaHit, del proyecto europeo MetaHit, ha visto importantes diferencias en relación a la diversidad. Como saben ustedes, yo he mencionado antes, en MetaHit se secuencian todos los genes y se mira la diversidad según la cantidad de genes distintos microbianos que tiene cada individuo. Y aquí les muestro en esta gráfica, en el eje vertical, el número de individuos que tenían un número concreto de genes, y en la horizontal es la cantidad de genes por muestra. Como les dije antes, hemos visto en MetaHit que un individuo normalmente tiene unas 600.000 genes en sus intestinos, 600.000 genes no humanos, 600.000 genes microbianos. Pero esto, que es una población de unos 300 individuos de Dinamarca, ven ustedes que la mayoría de los individuos en realidad tiene más de 600.000, aunque 600.000 fuera la media, las curvas son bimodales y hay un pico que está entre los 600.000 y los 800.000. La mayoría de los individuos tiene más de 600.000 genes, tiene alta diversidad. En cambio, hay unos individuos que están por 400.000, entre 400.000 y 600.000. Son los individuos con baja diversidad. Y se ve que esto no está en relación a que sean obesos o no, que fue la hipótesis de trabajo. Se pensó que en los obesos podía haber una pérdida de diversidad, y se vio que no, que la curva verde, que son individuos normales, también hay individuos normales que tienen baja diversidad. Y es tremendamente interesante, o por lo menos a mi modo de ver, que en este estudio se distinguieron una serie de parámetros metabólicos que son significativamente distintos entre los individuos con baja diversidad, que es lo que llamamos low gene counts, que es la primera columna, y los individuos de high gene counts, que son los que tienen alta diversidad de genes microbianos. Y esto es independientemente de que sean obesos o no. Simplemente por tener baja diversidad, en este caso que los low gene counts son 68 individuos y los high gene counts son 224 individuos, que no hay diferencias en cuanto a la edad, pero sí que hay diferencias en cuanto al índice de masa corporal, en cuanto al peso, en cuanto a la cantidad de grasa corporal medida por DEXA-scan, que es la proporción de grasa, la adiposidad, diferencia en los niveles de insulina, diferencia en la resistencia a la insulina, que es el índice OMA, diferencia en triglicéridos, diferencia en ácidos grasos libres, diferencia en leptina. Fíjense, la leptina es la hormona que nos ayuda a la saciedad cuando estamos comiendo. Estos individuos tienen niveles de leptina significativamente más altos, pero a la vez tienen más grasa corporal, están acumulando más energía. Y esto es un índice de resistencia a la leptina. Fíjense, interesante, la baja diversidad en el intestino se asocia a resistencia a la leptina, no se alcanza la saciedad tan fácilmente. Y también hay algunos parámetros inflamatorios discretamente incrementados, discreta leucocitosis, discreto aumento de la proteína C reactiva. Si consultan este paper en Nature, es en agosto de este año, verán que esto se asocia a unos cambios, la baja diversidad se asocia a un tipo de microbiota más agresiva y que genera inflamación intestinal de bajo grado. Y uno de los grupos de MetaHit, que es, con esto acabaremos, lo que hizo es ver si estos trastornos podían revertirse con trasplante fecal. Fecal Microbiota Transplantation, escogiendo el estudio se publicó en Gastroenterology,
y cogiendo heces de un donante delgado, se daban por una sonda nasoduodenal, las heces diluidas en salino o en leche, en distintos estudios se ha hecho de distinta manera, se introducía en el intestino delgado y antes y después de esto se hacían unos estudios para ver la sensibilidad hepática a la insulina, para evaluar con métodos muy finos la resistencia a la insulina. Y se hizo un doble ciego porque a algunos individuos les volvían a reintroducir sus propias heces, mientras a otros individuos se les reintroducían heces de una persona delgada. Y como ven, aquí hay cambios. Cuando se hizo el trasplante de una persona delgada, mejoró la sensibilidad a la insulina. Y no mejoró en todos los casos, se vio que dependía del donante. Uno de los donantes fue muy eficaz para que se restauraran valores normales de sensibilidad a la insulina, y otro de los donantes fue menos eficaz. Y estos cambios no se dieron cuando se hizo un autotrasplante de heces. En fin, esto viene a demostrar que sí, que probablemente la diversidad, aunque fuera consecuencia de enfermedad, también puede ser causa de que haya inflamación de bajo grado y la resistencia a la insulina. Llegamos ya a la fase de las conclusiones. Quiero decirle, con todo esto he querido darles unas pinceladas de cómo se está abriendo este tema. ¿Cuál es la microbiota intestinal sana? Esta es la pregunta del millón. No puedo responderles. Aún desconocemos cuál es la composición normal o sana de la microbiota intestinal humana, pero podemos proponer algunas características idóneas. Que tengan competencia funcional, que tengan las propiedades adecuadas, es decir, que producir vitaminas, producir butirato, que tengan competencia para efectos tróficos, para el buen crecimiento del cerebro, para la estimulación del sistema inmune, para inducir tolerancia. Que haya biodiversidad, y que en esta biodiversidad tengamos sobre todo mutualistas y comensales, y que haya pocos patógenos, y que haya una ecología estable. El ecosistema intestinal puede ser muy variable cuando hay poca diversidad y varía mucho de un día para otro, y además resiste menos a los antibióticos. En cambio, en las que hay mucha diversidad, el ecosistema es más estable y probablemente generará menos problemas, ¿no? Y por último, de todos estos estudios saldrán algunas estrategias. ¿Cómo podremos influir en nuestra microbiota intestinal? Seleccionando microorganismos con propiedades funcionales favorables, los probióticos que ahora conocemos. Si conocemos su genoma y sabemos qué funciones faltan en la microbiota, sabremos qué microorganismos hay que dar a qué personas. Y del mismo modo podemos restituir específicamente defectos identificados en situaciones patológicas. Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn se ha visto que falta el Faecalibacterium prausnitzii y probablemente será interesante recolonizar con algunas bacterias que hoy en día no son probióticos, pero que a lo mejor entrarán dentro de la lista de nuestros probióticos del futuro. Y luego el escrutinio de nuevas especies beneficiosas en trasplantes de microbiota con resultado favorable. Cuando se hace un trasplante de modo experimental y se ve que hay un efecto favorable, podemos aprender qué bacterias son las que han colonizado de nuevo y qué bacterias podemos relacionarlas con el efecto beneficioso, y de ahí aprender para utilizar estas bacterias como probióticos. Y aquí termina. Perdonen que se haya alargado más de lo que yo esperaba, pero agradezco muchísimo su atención y espero que todo esto resulte de su interés. Muchas gracias.